que no me conocen, soy Aldo Soria, propietario de Soria Performance, y hoy vamos a hacer un video sobre, nosotros siempre mostramos lo que hacemos, pero hoy vamos a mostrar algo que es para que vean las evoluciones que hay en los nuevos motores TSI de la línea VAC. Y bueno, para ello vamos a proceder a mostrar acá en un Audi A3 del año 2013 una solución que ha implementado Volkswagen para el problema de la puntada de carbón en las válvulas de admisión. Así que bueno, procedemos a mostrarle cómo funciona este sistema. Acá estamos en un motor TSI de la nueva generación. Como ven, se puede observar perfectamente los conductos de admisión, que están perfectamente limpios. Si bien el auto ya tiene sus kilómetros, pero vamos a mostrar cuál fue la evolución de este motor en lo que se refiere a este sistema. Como verán, en el múltiple de admisión ahora tenemos una rampa de inyectores implementado directamente en el múltiple de admisión, y tenemos también en el motor, que ahora vamos a volver, y acá tenemos la otra rampa de inyección. Ven, aquí tenemos los 4 inyectores de alta presión y los 4 inyectores que están ubicados arriba del múltiple de admisión. También un dato curioso para tener en cuenta es que la bomba de agua tiene un termostato pilotado por la unidad de mando. En este caso, esta es una Simon 12, ¿no? Una Continental Simon 12. Entonces ya no hay más termostato normal, sino que hay un termostato pilotado por un mapa de la unidad de mando. O sea que la unidad de mando controla la abertura del termostato eléctrico que tiene este motor. Bueno, en todos los tutoriales nosotros mostramos lo que hacemos, pero bueno, en este caso quería aprovechar para mostrarles la evolución de los motores TSI, y en este caso es un 1.8 generación 3 con doble rampa de inyectores. Bueno, espero que les guste y un saludo a todos desde acá, desde Morón, para todo el país y para todo el mundo. Gracias.